Con relación a la Ley de Función Pública, Ley 186 de 10 de abril, no es compleja, no es complicada. Os va a sonar mucho porque no puede sino bueno, pues estar en consonancia con el texto refundido del Estatuto Básico. Este es el esquema que tenéis aquí. Os he hecho una síntesis de todos los títulos para que tengáis una visión, bueno, pues lo suficiente como para hacer frente a las preguntas y que os ayude en vuestro trabajo del estudio de oposición. ¿Cuál es el objeto? Ya sabéis, esto es una generalidad en legislación, ya tenemos experiencia, que siempre que se empieza una ley, el legislador dedica pues, el objeto a plantear el porqué, que no es otro, en la Ley de Función Pública, que regular la función pública de la Comunidad de Madrid y el régimen aplicable al personal al servicio de la misma, teniendo en cuenta lo establecido en el Estatuto de Autonomía y en el marco de la legislación básica del Estado. Importante, el Estado reconoce la propia Ley de Función Pública, es quien se reserva la legislación básica en materia de empleado público. Un EBEP no puede ser sino dictado por las Cortes Generales. Las asambleas, los parlamentos de las comunidades autónomas pueden desarrollar lo legislado por el Estado, pero no pueden determinar cómo se va a regular el régimen jurídico de los empleados públicos, porque eso compete al Estado. En el ámbito de Madrid ejercen la función pública quienes están vinculadas a la misma por una relación profesional de empleo. Por tanto, el legislador ya nos ha dicho cuál es el objeto y ha definido quién forma parte de la función pública en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Personal al servicio de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tipo de personal? Esto no dista para nada del Estatuto Básico del Empleado Público. Integra el personal de la Comunidad de Madrid, está integrado por funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral, ¿vale? No es nada nuevo, ya lo sabemos, no hay ninguna novedad porque no la puede haber, porque ya esto ha sido determinado previamente por el Estado. ¿Quiénes son los órganos superiores de la función pública? Si recordáis la Ley de Administración de la Comunidad de Madrid, básicamente es esto, ahora especificado en el ámbito de la función pública. Son órganos superiores el propio gobierno de la comunidad, el consejero de presidencia que asume la más alta responsabilidad en materia de función pública y algo que ya no existe, os lo comento para que veáis cómo ha ido la evolución, se derogó el Consejo Regional de Función Pública. Por tanto, hoy, como órgano superior de función pública, nos encontramos al gobierno y, concretamente, dentro del gobierno, la otra opción como órgano superior es el consejero de presidencia. Es el que asume la más alta representación en el ámbito de la función pública de la Comunidad de Madrid. El Consejo de Gobierno establece la política de los empleados públicos. Es razonable. Lo sabemos, todos somos empleados públicos de la Comunidad de Madrid y sabemos que quien marca las directrices, ahora por aquí, luego por allá, es el propio gobierno de la comunidad. De hecho, para que veáis cómo se sustancia en algo real esto que está presente en la ley, el gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿cómo asume esa función de establecer las líneas políticas de personal? Ha determinado que una parte de su personal podrá ejercer sus funciones en régimen de teletrabajo, para que veáis que eso lo dice el que puede decirlo, que no es sino el gobierno. Y además corresponde al consejero de presidencia, una vez que el gobierno ha determinado las líneas políticas en materia de empleado público, ejercer esas líneas, llevarlas a cabo y coordinar la actuación de todos los departamentos del gobierno en materia de personal. Por tanto, como órgano superior nos encontramos siendo derogados el Consejo de Función Pública, que ya no existe, el gobierno marca directrices políticas y el consejero de la presidencia ejecuta las directrices y coordina al resto de departamentos, al resto de consejerías en materia de empleado público, en materia de personal.
La siguiente es la nefrolitiasis, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de nefrolitiasis, piedras en el riñón, ¿vale? Tenemos que saber cuál es el principal compuesto que me va a hacer la piedra. Esto no deja de ser una piedra como la que nos podemos encontrar en el campo, un canto rodado, claro, pero mucho más pequeña, evidentemente, ¿no? Pero la composición es la misma. Entonces, las principales piedras que se forman en el riñón están compuestas de calcio, ¿vale? Es lo que me tengo que saber. En segundo lugar, son sales de amoníaco y de magnesio. A veces tenemos piedras de ácido úrico y por último tenemos piedras de cistina, ¿vale? ¿Qué pasa con el ácido úrico? Pues evidentemente que cuando el paciente está diagnosticado de gota o de hiperuricemia, el riesgo de litiasis renal pues va en aumento, efectivamente. Pero normalmente, principalmente con mayor frecuencia, las piedras en el riñón, los cálculos renales, están formados de sales de calcio, ¿vale? Bien. Normalmente están, aquí os lo dejo, se forman en la papila renal y pueden pasar dos cosas. La nefrolitiasis se traduce en o bien un aumento del sedimento renal, es decir, cuando el paciente hace pis se ve como arenilla, literalmente. Eso significa que la piedra se va disolviendo y va saliendo poco a poco, lo cual no causa tanta sintomatología como cuando se te desprende la piedra y hace un apasionante viaje a través de los uréteres, pasa por la vejiga hasta que sale por la uretra y el meato. A eso se le llama cólico nefrítico, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un cólico nefrítico, significa que el cálculo se ha desprendido. La sintomatología del cólico nefrítico ya la conocéis. La gente que ha vivido un cólico nefrítico lo define como un dolor similar al del parto. Yo, por mis circunstancias, ni sé lo que es un parto, ni sé lo que es un cólico nefrítico. Entonces, bueno, yo desde el punto de vista asistencial me ha tocado atenderlos y es una cosa que hay que manejarla con analgesia importante. O sea, si se pone morfina no pasa nada, ¿vale? Porque, claro, cuando viene un paciente con un cólico nefrítico de urgencias, buscapina y paracetamol. No me fastidie usted, doctor, es que esto duele mucho, ¿eh? Esto es un EVA 8, EVA 8, EVA 9. Entonces, aquí hay que poner un poquito de... echarle un poco de carne en el asador porque es que duele mucho, ¿vale? Los pacientes se retuercen de dolor y es un dolor tan importante que a veces provocan síndromes vagales y provocan mareos serios, ¿vale? Así que cuidadito con esto. El tratamiento, pues hay que aumentar la ingesta hídrica y la buscapina. Y esto es algo controvertido, porque algunos autores dicen que si bebes mucho vas a formar una insuficiencia renal prerrenal, porque el riñón va a petar, no hay suficiente salida de la sangre, por tanto el riñón puede petar. Y otros autores dicen que la buscapina lo que hace, al ser un alfa bloqueante, lo que hace es disminuir el peristaltismo de los uréteres, por tanto, esos espasmos del uréter que duelen tanto, lo que está haciendo es de forma fisiológica intentar empujar hacia abajo el cálculo. Claro, el cuerpo es muy sabio. El cuerpo dice, voy a aumentar el peristaltismo para eliminar el cálculo. El problema es que ese peristaltismo aumentado duele.